Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová. Por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron. Y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios. Y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y cantaré a tu nombre.
Grandes triunfos da a su rey. Y hace misericordia a su ungido. A David y a su descendencia, para siempre. ¿Quién es el autor del Salmo 18 y en qué contexto lo escribió? El autor es el rey David. Escribió este salmo como acción de gracias a Dios por haberlo librado de todos sus enemigos, especialmente de Saúl. Este contexto está confirmado en el título del salmo y en 2 Samuel 22, donde aparece un texto muy similar. David reconoce que su victoria no fue por su fuerza, sino por la intervención divina. ¿Cuál es el tema principal del Salmo 18? El tema central es la alabanza y gratitud a Dios por la liberación y salvación en medio de la angustia. David exalta a Dios como su fortaleza, su roca, su libertador y su escudo. Este salmo enseña que Dios responde al clamor de sus hijos y les da victoria sobre sus enemigos. ¿Qué significa que Dios sea mi roca en el versículo 2? Llamar a Dios mi roca significa que Él es una base firme y segura en tiempos de inestabilidad y peligro. Así como una roca es inamovible, Dios es constante y confiable. Para David, quien se escondía en cuevas durante la persecución de Saúl, esta metáfora es muy significativa. ¿Por qué David dice que Dios es mi libertador en el versículo 2? Porque reconoce que su libertad no vino por sus estrategias militares ni por su valentía, sino por la mano poderosa de Dios. Este título resalta que Dios no solo protege, sino que también saca a sus hijos del peligro y les concede victoria. ¿Qué significa que Dios es mi fortaleza y mi refugio? Significa que Dios es la fuente de poder para vencer las dificultades y el lugar seguro donde el creyente puede descansar. Para David, Dios no era solo una idea, sino su fortaleza real en las batallas y su refugio en momentos de persecución. ¿Qué enseña el versículo 3 sobre la oración en tiempos de angustia? El versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esto enseña que en los momentos más difíciles debemos clamar a Dios, porque Él escucha y responde. David no confió en su poder, sino en la oración. ¿Cómo describe David su situación en los versículos 4 y 5? Dice que lo rodeaban ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Esto refleja un estado extremo de peligro, casi sin esperanza, donde solo un milagro podía salvarlo. Así se sienten muchas personas cuando están atrapadas en problemas graves. ¿Qué hizo David cuando estaba en angustia según el versículo 6? Clamó a Jehová desde su templo, y Dios escuchó su voz. Esto muestra que la oración ferviente en medio del sufrimiento tiene poder. Dios siempre escucha el clamor sincero de sus hijos, aunque parezca que está lejos. ¿Cómo responde Dios al clamor de David en los versículos 7 al 15? David describe la intervención divina con imágenes poderosas: la tierra tiembla, hay humo y fuego, Dios desciende en una tormenta. Todo esto es lenguaje poético que indica que Dios actúa con gran poder para salvar a su siervo. ¿Qué significa que Dios envió desde lo alto y me tomó en el versículo 16? Significa que Dios intervino sobrenaturalmente para rescatar a David de una situación que lo sobrepasaba. Esto enseña que, cuando los problemas son mayores que nosotros, Dios extiende su mano poderosa para salvarnos. ¿Por qué David dice que Dios lo sacó al lugar espacioso en el versículo 19? Porque antes se sentía atrapado y asfixiado por sus enemigos, pero ahora experimenta libertad y paz. Este versículo muestra que Dios no solo nos libra del peligro, sino que nos lleva a un estado de seguridad y bienestar. ¿Qué significa que Dios se deleitó en David? Significa que Dios actuó a favor de David porque tenía una relación íntima con él. El deleite de Dios no se basa en obras humanas, sino en una vida de fe y obediencia. ¿Por qué David habla de su justicia en los versículos 20? Porque, a pesar de sus errores, David vivió una vida de integridad ante Dios, sin idolatría ni traición. No se justifica a sí mismo en términos absolutos, sino en comparación con sus enemigos que eran perversos. ¿Qué enseña el versículo 25 sobre el carácter de Dios? Dice, con el misericordioso te muestras misericordioso. Esto enseña que Dios trata a las personas conforme a su actitud hacia Él. Si somos misericordiosos y humildes, experimentaremos su misericordia. ¿Por qué David dice que Dios salva al pueblo humilde? Porque Dios se opone a los soberbios pero exalta a los humildes. David experimentó esto, siendo un pastor humilde, fue elevado al trono por la gracia divina. ¿Qué significa tú encenderás mi lámpara en el versículo 28? Significa que Dios trae luz y esperanza en medio de la oscuridad y la desesperación.
Así como una lámpara ilumina el camino, Dios ilumina la vida del creyente y le da dirección en tiempos de confusión. Como describe David la ayuda de Dios en las batallas, dice que con Dios puede asaltar muros y derrotar ejércitos. Esto significa que la fuerza de David venía de Dios, no de sus habilidades militares. Espiritualmente, nos enseña que con la ayuda de Dios podemos superar obstáculos imposibles. ¿Qué afirma David sobre el camino de Dios en el versículo 30? Afirma que el camino de Dios es perfecto, su palabra es probada y Él es escudo para quienes confían en Él. Esto significa que podemos confiar plenamente en su voluntad, porque nunca falla. ¿Por qué David pregunta, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Porque reconoce que no hay otro Dios verdadero ni otro poder que pueda compararse con el Señor. Esta es una declaración de monoteísmo y exclusividad de la adoración a Dios. ¿Qué significa que Dios ciñe de poder a David? Significa que Dios le da la fuerza necesaria para enfrentar sus desafíos. Así como un cinturón sostiene y da firmeza, el poder de Dios sostiene al creyente en medio de la batalla espiritual. ¿Por qué David dice que Dios hizo sus pies como de ciervas? Porque las ciervas son ágiles y seguras en terrenos difíciles. Esta metáfora enseña que Dios da estabilidad y firmeza en los caminos más peligrosos. ¿Qué representa el entrenar las manos para la batalla? Representa la capacitación divina para la guerra. David reconoce que aún sus habilidades militares fueron dadas por Dios. Espiritualmente, Dios nos entrena para vencer en la vida cristiana. ¿Qué significa el escudo de salvación? Significa la protección divina contra todo ataque. Así como un escudo cubre al soldado, la salvación de Dios nos defiende del mal y nos garantiza victoria. ¿Por qué David dice que Dios ensanchó sus pasos? Porque Dios le dio seguridad para no tropezar. Esta expresión muestra que cuando Dios guía, evita que caigamos en trampas o errores fatales. ¿Cómo describe David su victoria sobre los enemigos en los versículos 37 y 42? Describe una victoria total: persiguió, alcanzó y destruyó a sus enemigos, quienes no pudieron levantarse. Esto muestra que la victoria que Dios da es completa, no parcial. ¿Qué significa que Dios lo ciñó de poder para la guerra? Que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino del poder divino. Dios es quien da la capacidad para triunfar sobre el mal. ¿Por qué David dice que Dios hizo que sus enemigos se rindieran? Porque la mano de Dios actuó para humillar a sus adversarios. Esto muestra que Dios cambia la situación a favor de los justos. ¿Qué significa que los enemigos clamaron y no hubo quien los salvara? Significa que quienes se levantan contra los ungidos de Dios quedan sin auxilio, porque Dios no escucha la oración del perverso en el día del juicio. ¿Qué quiere decir los molí como polvo delante del viento? Es una imagen de destrucción total. Así como el polvo es insignificante, así quedaron los enemigos de David por el poder de Dios. ¿Qué enseña el versículo 43 sobre el liderazgo de David? Enseña que Dios lo libró de las contiendas y lo puso como cabeza de naciones, incluso sobre pueblos que no conocía. Esto muestra la exaltación divina después de la prueba. ¿Qué significa que extranjeros le sirvieron? Significa que aún aquellos que no eran israelitas reconocieron la autoridad de David, lo cual refleja cómo Dios honra a sus siervos. ¿Por qué David dice que los extranjeros se debilitaron y temblaron? Porque la presencia de Dios en la vida de David infundía temor en los adversarios. Esto muestra el poder de Dios respaldando a sus escogidos. ¿Cómo concluye David este salmo en los versículos 46 y 50? Con una alabanza poderosa: vive Jehová, y bendita sea mi roca. David exalta a Dios por la victoria y promete alabarlo entre las naciones. ¿Por qué David llama a Dios el Dios que da venganzas? Porque Dios hace justicia contra los enemigos del justo. No es venganza humana, sino justicia divina. ¿Qué significa que Dios lo sacó de entre los violentos? Que Dios lo libró de hombres crueles y sanguinarios que querían destruirlo. ¿Por qué David promete alabar a Dios entre las naciones? Porque reconoce que la gloria de la victoria es solo para Dios. Esta actitud enseña gratitud y testimonio público. ¿Cómo describe David la misericordia de Dios en el versículo 50? Dice que Dios hace misericordia a su ungido y a su descendencia para siempre, mostrando que las promesas de Dios son eternas. ¿Qué aplicación personal podemos sacar del Salmo 18? Que en cualquier situación de peligro o angustia debemos clamar a Dios, porque Él es nuestra roca, fortaleza y libertador.
¿Cómo se relaciona el Salmo 18 con Jesús? Jesús es el cumplimiento máximo de este salmo, porque es nuestra roca, salvador y libertador del pecado y de la muerte. ¿Por qué el salmo utiliza lenguaje poético tan fuerte para describir la intervención divina? Porque quiere mostrar la grandeza y majestuosidad del poder de Dios cuando actúa a favor de su pueblo. ¿Qué importancia tiene este salmo para la vida de oración del creyente? Enseña que debemos alabar a Dios no solo por lo que pedimos, sino por las victorias ya recibidas. ¿Cómo enseña este salmo la soberanía de Dios? Porque muestra que Dios controla todo, derrota a los enemigos y exalta a sus hijos conforme a su propósito. ¿Qué significa confiar en Dios como escudo? Significa depositar toda nuestra seguridad en Él, en vez de confiar en la fuerza humana o en recursos materiales. ¿Por qué David habla de integridad en medio de un salmo de guerra? Porque la victoria espiritual está ligada a la obediencia a Dios, sin santidad no hay respaldo divino. ¿Cómo describe David su relación personal con Dios en este salmo? Como íntima y cercana, lo llama roca, fortaleza, libertador, escudo, salvación. Estas expresiones son profundamente personales. ¿Qué enseñanza práctica nos deja sobre la adoración? Que debemos alabar a Dios no solo en la prosperidad, sino después de ser librados de la prueba, reconociendo su poder. ¿Por qué este salmo es considerado un canto de victoria? Porque celebra la liberación y la justicia de Dios a favor de su siervo, después de tiempos de opresión y peligro. ¿Cómo podemos aplicar la frase me sacó al lugar espacioso hoy? Dios puede sacarnos de la ansiedad, la opresión y la angustia y llevarnos a paz y libertad en Cristo. ¿Por qué David termina con gratitud y no con orgullo personal? Porque reconoce que todo provino de Dios. Esta es una lección contra la autosuficiencia y el ego. ¿Qué promesa encontramos en este salmo para los que confían en Dios? Que Dios escucha el clamor, libra del peligro, da victoria completa y mantiene su misericordia para siempre. Invocación y adoración a Dios como roca y fortaleza. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora me presento delante de ti con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Hoy quiero levantar mi voz como lo hizo tu siervo David y declarar, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, oh Señor. No hay nadie como tú. Eres mi escudo en medio de la batalla, mi roca firme cuando todo se tambalea, mi refugio cuando el peligro me rodea. Tú eres digno de ser exaltado por los siglos de los siglos. En ti, Señor, encuentro la paz que el mundo no me puede dar. En ti encuentro descanso cuando las tormentas golpean mi vida. Hoy proclamo que tú eres mi Dios y que fuera de ti no hay quien me salve. Hoy elevo mis manos en señal de rendición y alabanza, porque mi alma reconoce que solo tú eres poderoso para librarme. Reconocimiento de la angustia y el clamor a Dios. Padre, hubo momentos en que las aguas de la angustia me rodearon, en que me sentía ahogado por la desesperación. Como David, puedo decir que las ligaduras de la muerte me rodearon y torrentes de perversidad me atemorizaron. Señor, en medio de la oscuridad de mi valle, cuando parecía que no había salida, levanté mi clamor hacia ti. Desde tu santo templo escuchaste mi voz, y mi clamor llegó delante de ti, a tus oídos. Gracias, Señor, porque nunca ignoras el clamor de tus hijos. En mi angustia, Señor, no acudí a los hombres, no confié en la fuerza de mi brazo, sino que mi corazón se inclinó hacia ti. Clamé con lágrimas, con dolor, con desesperación, y tú me oíste. Tú eres el Dios que escucha. Bendito seas, Señor, porque tu oído no se cierra, porque tu amor no se enfría, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Agradecimiento por la intervención divina. Hoy te agradezco, Señor, porque descendiste a mi socorro. Tu poder se manifestó como en los días antiguos. No llegaste tarde, no me dejaste en vergüenza, sino que extendiste tu mano desde lo alto y me tomaste. Me sacaste de las muchas aguas, me libraste del enemigo más fuerte que yo, de aquellos que me aborrecían, porque eran más poderosos que yo. Señor, cuando ya no podía más, tú apareciste. Gracias, Señor, porque no me dejaste caer. Gracias, porque no permitiste que el enemigo celebrara mi derrota. Tú me levantaste, me afirmaste, me diste fuerzas nuevas cuando las mías se agotaron. ¡Cuán grande es tu fidelidad! Hoy mi corazón rebosa de gratitud porque tu mano poderosa actuó en mi favor. Exaltación del poder y la majestad de Dios.
Señor, cuando pienso en tu grandeza, me quedo sin palabras. La tierra tembló y se estremeció cuando te levantaste en mi defensa. El humo subió de tu nariz y fuego de tu boca consumió. Todo esto me habla de tu poder incomparable. Tú no eres un Dios lejano, sino un Dios que desciende a pelear por sus hijos. Hoy proclamo que no hay tormenta que tú no puedas calmar, no hay enemigo que tú no puedas derrotar, no hay cadena que tú no puedas romper. Tú eres el Dios invencible, el guerrero poderoso en batalla, el que abre camino donde no lo hay. ¡Cuán grande eres, Jehová! A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Reconocimiento de la protección y dirección divina. Señor, tú has sido mi escudo. Tú has sido mi luz en medio de las tinieblas. Cuando todo parecía oscuro, tú encendiste mi lámpara. Tú alumbraste mi vida con tu verdad. Gracias porque tus mandamientos son lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Hoy reconozco que, si he avanzado, es porque tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no resbalaron. Tú me diste estabilidad cuando todo se movía. Tú me afirmaste en lugares altos. Gloria a tu nombre, Señor. Porque me has dado la victoria no una sola vez, sino muchas veces. Porque me has fortalecido para resistir el día malo y me has dado gracia para perseverar. Proclamación de victoria en Cristo. Hoy proclamo en el nombre de Jesús que soy más que vencedor. No por mis fuerzas, sino por tu poder. Así como David pudo decir, con mi Dios asaltaré muros y con mi Dios desbarataré ejércitos, yo declaro que contigo venceré todos los obstáculos. Nada me separará de tu amor, ni la angustia, ni la persecución, ni la escasez, ni el peligro, ni la espada. Señor, en ti tengo victoria sobre mis enemigos. Aunque se levanten en contra mía, caerán delante de mí, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque tú peleas por mí. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús la victoria ya está asegurada. Compromiso de fidelidad y obediencia. Señor, si me has librado, no es para que viva para mí mismo, sino para que viva para ti. Hoy renuevo mi compromiso de seguirte con integridad, de obedecer tu palabra, de apartarme del mal. Con el misericordioso te muestras misericordioso, y con el limpio de corazón, limpio. Señor, quiero caminar en santidad, quiero guardar tus caminos para honrarte. Hoy entrego mi voluntad en tus manos. No quiero vivir conforme a mis deseos, sino conforme a tu propósito. Ayúdame a perseverar hasta el fin. Dame un corazón humilde para que siempre dependa de ti. Adoración universal, alabanza entre las naciones. Señor, no solo quiero alabarte en secreto, quiero alabarte públicamente. Como David, declaro, te alabaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder y tu fidelidad. Que otros vean en mí la obra maravillosa que tú has hecho y te glorifiquen. Señor, que mi voz proclame tu grandeza. Que en medio de este mundo incrédulo yo pueda ser luz, yo pueda ser sal, yo pueda ser un adorador verdadero que te exalte en espíritu y en verdad. Oración por fuerza y perseverancia. Señor, mientras viva en esta tierra, seguiré enfrentando batallas. Por eso hoy te pido que sigas ciñéndome de poder. Enséñame a depender de ti cada día, a no confiar en mis fuerzas, sino en tu gracia. Dame pies ligeros para correr por el camino de tus mandamientos. Señor, fortalece mis manos para la batalla espiritual. Pon en mi boca tu palabra para declarar victoria. Dame discernimiento para no caer en las trampas del enemigo. Que tu Espíritu Santo me guíe en todo momento y me mantenga en tu verdad. Conclusión con declaración de fe y confianza. Hoy termino esta oración con una declaración firme: vive Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Señor, tú eres mi Dios para siempre. Nada ni nadie ocupará tu lugar en mi vida. Hoy levanto bandera de victoria en tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, por tu fidelidad eterna, por tu salvación poderosa. A ti doy la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén.